Bueno, y prosiguió el campeonato Apertura del fútbol paraguayo, destacado desde todo punto de vista el partido que se desarrollaba en el sur del país, en la ciudad de Encarnación, en el Villa Alegre, entre Guaraní, oficiando de local, y Olimpia. Había promesa de buen espectáculo porque Guaraní venía relativamente como un juego y porque Olimpia venía de un cambio drástico en el estilo futbolístico que se quiere. Se abandonó el estilo de Chiqui Arce. Debutó Martín Palermo con un estilo mucho más frontal en el clásico y ayer, bueno, ya se vio algo más justamente de lo que el técnico le quería dar al fútbol de Olimpia. Y para los jugadores que tiene Olimpia, para lo que cuenta Olimpia hoy, definitivamente le vino muy bien lo del fútbol directo, lo de los pases simples, lo de no estar exagerando en el tema del toque, sino que se toca lo que se puede y después pum para el frente, ¿verdad? Que es más bien el estilo que a Olimpia le ha venido mejor a lo largo de su historia. Y en esta ocasión se ha dado eso y Olimpia terminó ganando con absoluta claridad por 3-1 al equipo de Guaraní para quedarse entonces con la victoria y meterse en la parte alta de la tabla. Si bien es cierto, ahora lo iguala a Guaraní y Libertad puede ampliar más la diferencia que tenía contra otros equipos si es que consigue la victoria en la jornada del día de hoy. Acá lo que se puede decir y analizar es que Olimpia ha repuntado en lo futbolístico y ha desarrollado su mejor versión en el partido de anoche ante el equipo aurinegro. Terminó ganando el equipo de Olimpia y toma impulso en el torneo. Habrá que ver si no es tarde, habrá que ver si le da para alcanzar la Libertad. Muchas cosas habrá que ver en el futuro. Habrá que ver si esto no es nada más el producto del cambio de timón, el aire nuevo, que también suele querer ocurrir, ¿verdad? Pero sin dudas, si vamos a lo que venía haciendo Olimpia desde su eliminación de la Copa Libertadores el año pasado contra Fluminense hasta la fecha 5 del torneo, tenemos que decir de que este ha sido el mejor partido de Olimpia. Sin exageraciones, con un fútbol simple y directo, y le bastó sobradamente para terminar ganando el compromiso. Además, un jugador de gran jerarquía como Lucas Pratto, que mueve al equipo, que es el que comanda las salidas, que es el que marca su jerarquía sin lugar a dudas arriba. Y uno que vino del sub-23, en el cual tal vez no tuvo tanto protagonismo como de repente se podía haber esperado, pero que vino y entró con todo en lo que representa la disciplina de Olimpia, en lo que de entrada le dio Martín Palermo. De entrada le da la titularidad en el clásico y responde con un gol, y ayer de vuelta titular y responde con 2 goles. Me refiero a Kevin Parzafuc. Creo que los que pensaban que Pratto era ese 9-9 que faltaba, estaban equivocados, porque en realidad Pratto termina siendo el segundo 9. El 9-9 es Parzafuc y ha demostrado en 2 partidos es que está en condiciones de ser ese 9 que Olimpia estaba buscando, y lo demuestra con goles, ¿verdad? Ese 9-9, ese centro delantero, ¿cuál es su carta de presentación? El gol, ¿verdad? Pratto de repente ha hecho goles importantes en su carrera, es cierto, pero evidentemente que él tiene que ser el segundo punta, no el punta punta. Es un jugador que tiene tanta experiencia, jerarquía, y ha bajado casi como 20 kilos, me comentaban ayer, en los últimos tiempos, pero que tiene que tener otro para jugar con él. No tiene que ser él solo y que sea él el último hombre arriba, no. Tiene que ser el segundo 9, por llamarlo de una manera. Y creo que Olimpia terminó ganando con absoluta claridad. No hay mucho que discutir. Fue superior con eso que estábamos diciendo, con un fútbol sin firuletes. Terminó siendo superior para ganar a Guaraní por 3-1 en este compromiso desarrollado en el estadio Villa Alegre por la 7ª fecha del campeonato paraguayo de primera división. Conste que a Olimpia le anularon un gol a los 20 por una posición adelantada de Richard Ortiz, quien empujó un remate de Fernando Román. Después, cuando parecía que se iba al primer tiempo sin goles, Carlos Espínola recuperó una pelota, descargó con Fernando Cardoso y fue a buscar el centro, y de cabeza termina convirtiendo entonces a los 33 minutos el primer gol de Olimpia y su primer gol con la camiseta franjeada, Carlos Espínola. Después, en el segundo tiempo, Guaraní comenzó a atacar, comenzó a despertarse.
pero Gastón Olveira tuvo la solvencia necesaria para que Guaraní no pueda llegar al empate. Después un pase filtrado de Alex Franco al centro, un pase filtrado de Franco que va después a Lucas Prato, que manda un centro ahí para la aparición de Kevin Parzajuk, y ahí Olimpia llegaba a los 13 minutos del segundo tiempo al 2-0. Después este mismo jugador, Parzajuk, a los 27 minutos aprovechó una serie de rebotes en el área y la mandó adentro, ¿verdad? La mandó adentro. Segundo gol de Parzajuk, ese más bien fue un gol de goleador. Termina liquidando el expediente Olimpia con ese tanto, porque ya era un 3-0 inalcanzable para Guaraní. Igual el equipo de Bobaglio intentó llegar al descuento y con más ganas que juego, gracias a un remate de Danilo Santa Cruz, que se desvió en un defensor y terminó adentro. De esta manera, primer triunfo también de Martín Palermo como técnico en el fútbol paraguayo. Ahora igual a la línea de Cerro Porteño, del mismo Guaraní. Los tres equipos tienen 10 puntos. El puntero Libertad continúa con una ventaja importante y sea cual sea el resultado del día de hoy, Libertad va a seguir siendo el puntero del campeonato. Guaraní perdió su primer partido, primera derrota de Guaraní, pero venía de dos empates consecutivos y ahora, bueno, esta derrota que lo pone al equipo de Guaraní ahí también en igualdad de condiciones que Olimpia y Cerro Porteño. Bueno, a propósito, ¿cómo está la tabla de posiciones del campeonato? Vamos a contarles que el puntero del torneo es Libertad, claro, a falta del juego que va a completar el día de hoy, justamente el equipo de Libertad que va a estar enfrentando a Tacuarí en la jornada del día de hoy, pero la punta del torneo sigue siendo para el Guma con 14 unidades, con un partido menos. Mientras tanto, el 2 de mayo es el vicelíder del campeonato con 13 puntos. Sportivo Luqueño está con 12, Ameliano con 11 y luego vienen Guaraní, Cerro Porteño y Olimpia. Son los que están en la quinta ubicación igualados con 10 puntos. Después, a ver si vamos a ir al caso ahí, Guaraní tiene más 4, Olimpia está con más 2, Cerro Porteño con más 2. Por ahora Cerro tiene 11 goles contra 9, mientras que Olimpia tiene 10 contra 8 y Guaraní tiene 11 contra 7, ¿verdad? En la tabla de ubicaciones del campeonato de primera división. General Caballero de Mallorquín tiene 9, Tacuary está con 5, Nacional con 5, Sol de América con 4 puntos y último Sportivo Trinidense con 3 unidades. Así está la tabla de posiciones del campeonato Apertura del fútbol paraguayo. En cuanto a cómo quedan los promedios, cómo quedaron los promedios después de esta jornada, y conste que falta tener a un protagonista principal en ese sentido todavía el día de hoy, que va a ser el equipo de Tacuarí enfrentando a Libertad. Sol de América sigue último con 0,571, más allá de su empate con Cerro Porteño. Tacuarí está con 1,085, General Caballero 1,147, Ameliano 1,221, Luqueño 1,235. 2 de mayo tiene 1,857. Hoy el equipo de 2 de mayo tiene 6 partidos de colchón. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene que perder 6 partidos consecutivos para bajar a la zona de descenso ahora mismo el 2 de mayo después de este gran arranque. Bueno, Tacuarí, aunque gane hoy, no va a salir de la zona del descenso. Si gana va a ir a 105 puntos en 95 partidos y en ese sentido General Caballero tiene 109 puntos en 95 partidos jugados. Esa es la tabla de promedios del fútbol paraguayo. Mientras que podemos hablar también de la tabla de goleadores, que tiene modificaciones interesantes. La tabla de goleadores con modificaciones interesantes después del desarrollo, por supuesto, de esta fecha. Aunque Jorge Sanguina sigue siendo el máximo artillero, el jugador de General Caballero con 4 conquistas. Brian Ayala del 2 de mayo, Adrián Alcaraz de Guaraní, Kevin Parzajuk del Olimpia, Jorge Benítez de Luqueño y Cecilio Domínguez de Cerro Porteño tienen 3 conquistas, son los principales artilleros de este torneo. Evidentemente ahí lo de Brian Ayala, Conejo Benítez y Kevin Parzajuk, que se agregan a la parte alta entonces de la tabla de goleadores del campeonato paraguayo de fútbol.